Bueno, siempre me da mucho gusto platicar con el doctor Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena en el Senado, pero hoy, don Ricardo, y le envío siempre un saludo muy cordial, pues voy a charlar con usted como autor de este texto que se intitula Justicia Penal Adversarial por Ricardo Monreal Ávila. Don Ricardo, dice usted, entre otras cosas en este texto, que el sistema de justicia penal acusatorio que se implantó en México hace apenas unos años constituye una pieza esencial del engranaje para vencer los altos índices de impunidad, pero que resulta insuficiente para terminar con la violencia y la impunidad. Le pregunto si son urgentes estas reformas, estos cambios, esta actualización en el sistema de procuración o también de impartición de justicia. Los saludo con gusto. Adelante, don Ricardo. Primero, Oscar Mario, déjame felicitarte, aunque son unos días después, por tus 27 años en el programa. Gracias. No es nada fácil, es toda una vida. Y me parece que uno de los programas más escuchados, que a pulso se ha ganado su lugar en el público. Felicidades a ti, a tus colaboradores, que siempre son muy amables, a todo tu grupo de reporteros, externos o internos, pero a todos les expreso una felicitación amplia por estos 27 años. Al contrario, muchas gracias, don Ricardo. Y vamos a entrar en materia porque este es el tema, quizá, Oscar Mario, más importante que en este momento nos tiene preocupados. El tema de la justicia penal en su amplia connotación. Este libro lo concluí hace unos meses. No lo he presentado, Oscar Mario, porque la pandemia nos sorprendió y ya no se pudo presentar hacia enero, febrero, que era mi interés y mi intención con motivo de todo el paquete de reformas que recordarás tú, se presentó, luego se retiró, siempre no, y hubo un vacío y una ausencia porque se filtraron los contenidos, no se entregaron formalmente los proyectos de ley, de reforma constitucional, y estamos en este momento todavía pendientes de la presentación. Por eso es que este libro, que me parece muy importante, halago en boca propia y vituperio, pero quiero decirte que es un libro con mucho esfuerzo elaborado y redactado, en donde participaron también, debo de decirlo con toda honestidad, amigos personales que me ayudaron a elaborar algunas tarjetas, porque es un tema que a mí me preocupa mucho, porque el tema de la impunidad, entendida esta como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los delincuentes y la reparación de la víctima, es enorme en México, enorme. Te puedo decir que, de acuerdo con el INEGI, fíjate, estos datos son reveladores, todo eso lo comento en el libro. En el año 2002, el nivel de impunidad era del 72%, es decir, delitos que no se denunciaron o delitos que no se integraron sus correspondientes carpetas de investigación. 2002, 75% de los delitos cometidos, pero 2018, antes de iniciar este gobierno, en esa etapa, aumentó el porcentaje del 75 al 93.2% de impunidad, es decir, de que no fueron o denunciados o integradas las carpetas de investigación respecto de delitos cometidos. Y es muy grave lo que está pasando. Sí creo, por tu pregunta,
pregunta concreta, Oscar Mario, sí creo que ya llegó el tiempo de ir sin titubeos a una reforma profunda en materia de procuración, y no solo para fortalecer las investigaciones, el Ministerio Público, la autonomía de la Fiscalía General y las fiscalías en los estados, sino también en el sistema de administración de justicia. Estos hechos últimos escandalosos que se han presentado, donde hay pruebas que a juzgadores o a gente cercana a ella les otorgaron recursos económicos para conceder libertades, o que otorgan libertades a presuntos responsables previamente comprobadas las pruebas, o que por un error en la integración o en la carpeta de investigación los liberan por faltas o por haber afectado el debido proceso. Es decir, Oscar Mario, es el momento, claro, de que tengamos que frenar este aumento de impunidad. Imagínate tú, 93.2% de impunidad de los delitos que no se integra, o de los delitos no denunciados o denunciados, pero que no se llega a integrar la carpeta de investigación. Es muy grave lo que está pasando, y por esa razón escribí este libro. Ojalá y lo pueda adquirir, está la editorial es Porrúa, Miguel Ángel Porrúa, porque también escribo con los hermanos Porrúa, y esto fue hecho con Miguel Ángel Porrúa. Casi todo lo jurídico lo escribo con los hermanos Porrúa. Tengo varias obras, pero como me urgía desde el año pasado, ellos se ofrecieron y ya está a la venta este último libro. Oiga, pero es bien interesante lo que usted dice, don Ricardo, y lo que se está proponiendo. Ojalá, pues esto sería histórico, pero imperativo a la vez, al igual que su valiosísima propuesta para cambiar el sistema de ahorro para el retiro, que nadie le ha querido entrar más que usted, pero bueno. Pero esos son los dos temas para mí impostergables. Exactamente. De verdad, sí. se asustan, pero tarde que temprano tenemos que llegar a eso, y los gobernantes nuevos, actuales y futuros tienen que asumir con toda responsabilidad, aunque haya un costo personal. Pues claro. O un costo, por eso lo eligen a uno cuando lo eligen, para asumir costos y para tomar decisiones. Y y el otro tema que platicamos tú y yo, que siempre estás en la actualización de temas de las AFORES, para mí son temas centrales, de la agenda del futuro, que son impostergables. Oiga, pero a ver, está lo del sistema de ahorro para el retiro, que nuestro enorme reconocimiento, porque es el único que está pues poniendo ahí el dedo sobre, pues sí es una llaga, ¿no? Porque va a afectar muchísimos intereses, pero se requieren para que millones de mexicanos puedan tener un retiro pues decoroso. Digno, decoroso. Exacto, bueno, pero del sistema de impartición de justicia, dice usted en su libro que fue confeccionado en el 2008. Yo creo que comienza a difundirse, ¿no? En el 2008, y se tienen 8, pero fíjese, pero dígame, en un minutito y medio antes de una pausa, dígame, fíjese usted, aquí lo hemos criticado mucho, se tuvo 8 años para repartir este pastelito que ya estaba cocinado y salido del horno, 8 años para darlo a conocer a nivel nacional. Había un comité, o no sé, porque luego inventan nombres de un grupo de personas que se encargaban de ello, y no sirvió para nada. Muchos dicen, oye, entró en vigor 8 años después, si no me recuerdo, en el 2016, pero ni siquiera estábamos preparados, ni contábamos con la infraestructura, ni los fondos para que esto pudiera eficientarse o modernizarse como estaba previsto, ¿no? Has tomado un tema impresionante, importantísimo. Creo que no hicimos la tarea, Oscar Mario. Además costó un dineral esa comisión, dice que para difundirlo, ¿eh? No, y para aplicarlo, y para capacitar a los ministerios públicos, y para capacitar los jueces, y para implementar el juicio oral. Todo esto no se hizo, o se hizo con deficiencias, y ahora tenemos un problema grave de aplicación de justicia y de impartición de justicia. Pero no solo la deficiencia del Ministerio Público es enorme, y por esa razón incluso a veces lo hacen premeditadamente para que puedan obtener los presuntos delincuentes la libertad en el momento en que el juez fue
puede dictar la resolución. Es decir, hay todo un andamiaje que me atrevo a decir muy corrompido y que se requiere ya entrar con firmeza. Bueno, regresamos con don Ricardo Monreal. En esta ocasión estamos hablando sobre su libro que se intitula Justicia Penal Adversarial, y bueno, se refiere a los cambios urgentes que tienen que hacerse al sistema de procuración e impartición de justicia con base en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que entra en vigor en el 2016, que tuvo 8 años para promocionarse y para preparar a los ministerios públicos, a jueces locales, federales, magistrados locales y federales, y que realmente pues no logró demasiado. Y dígame usted, como expertísimo en derecho, y bueno, por eso es que da usted estos resultados tan importantes para los mexicanos desde el Senado de la República, pero pues estamos más, bueno, siempre, ¿no?, inspirados en ¿por qué seguimos inspirados en el derecho romano y no en el derecho anglosajón, que pudiera quizá lograr esta mayor eficiencia y sobre todo justicia en el rubro, don Ricardo? El derecho mexicano tiene una influencia innegable del derecho romano, sin duda, pero también heredamos instituciones anglosajonas e incluso instituciones francesas, el Código Napoleónico, y tenemos una influencia notable. También tenemos aportaciones únicas como el juicio de amparo, que aquí esta institución similar al habeas corpus en Estados Unidos, pero esta es muy original de México. Mariano Otero y Rejón y todos aquellos grandes juristas y jueces que estuvieron en la corte, que estuvieron en los lugares donde se impartía justicia, estuvieron también en la academia. Pero déjame decirte una cosa que es importantísima y que la guillotina no me permitió concluir. La reforma penal, esta reforma penal fue en efecto en el 2008 y se incluyó toda una confección del sistema acusatorio, audiencias públicas dirigidas todas sin excepción por un juez rector de la causa y se supondría garante del derecho de las partes. Eso significó, lo recuerdo muy bien, Oscar Mario, un verdadero cambio de paradigma en la forma en que se concebía la justicia penal en México, y pretendía, sí, una radical transformación en la manera en que se investigaba el delito y se enjuiciaba a las personas. Pero para lograr esto se requería romper con toda una tradición de pensamiento y vocación inquisitiva. Era la tradición mexicana, pero era necesario formar diferentes cuadros y estructuras que construyeran e hicieran posible el nuevo sistema a partir de una vocación renovada y garantista. Estos objetivos no se cumplieron porque no consolidaron el déficit respecto a la confianza del Ministerio Público y de los jueces. Es decir, el sistema penal estaba concebido en el 2008 de manera correcta, pero se abandonó, no se hizo la tarea, no se capacitó, no se destinaron los recursos suficientes, e incluso lo recuerdo muy bien como una crítica constructiva, se destinó una cantidad impresionante al combate, aquello de la guerra contra el narco, pero a la capacitación de jueces, de control, de ministerios públicos, de carpetas de investigación, incluso el servicio policial civil de carrera, policías investigadores. Todo esto quedó simplemente en el rezago o en el archivo, y no hubo formación y capacitación de policías ministeriales, de todo esto. Por eso es el fracaso. Y ahí están las consecuencias. De esta reforma lamentable. Oiga, don Ricardo, pero a ver, muchos expertos como usted
en materia penal y jurídica dicen, bueno, es que también este sistema, aunque tuvo 8 años disque para darse a conocer y preparar todo para su debida implantación y entrada en vigor en el 2016, no tomó de acuerdo pues las condiciones que ha guardado, las condiciones históricas que han guardado tanto el sistema de procuración como de impartición de justicia. Incluso dicen, ni siquiera se adecua a nuestra idiosincrasia. En otras palabras, el grado de corrupción y colusión que ha derivado en un sistema de justicia que permite tanta inmunidad y que deriva en una enorme impunidad, ha provocado lo que usted dice, y por eso esa necesidad urgente pues de actualizarlo. Y entonces le preguntaba, bueno, oiga, ¿y por qué no nos podemos inspirar un poquito más en el anglosajón? Y me refiero, por ejemplo, al jurado, ¿no? Que vemos en las películas, pero pues imagínese aquí con la corrupción, colusión y para como somos, pues se trata de ver quién le llega más a los integrantes del jurado, ¿no? De hecho, la institución es muy similar a la influencia anglosajona. Sí. Yo lo que comentaba, que cuando se concibe, cuando se propone, cuando se aprueba esta reforma profunda en materia penal, lo que yo afirmo es que no hubo proporción alguna entre lo erogado en la guerra contra la delincuencia organizada y lo ejercido para la formación y capacitación de los policías, de los ministerios públicos, de los peritos. Hubo una total ausencia de un plan metodológico que se basara en el servicio civil de carrera policial, que permitiera en efecto la permanencia de elementos capacitados y con experiencia. ¿Qué fue lo que generó esto? Lo que se generó fue una gran dispersión del objetivo y con consecuencias que inciden en forma directa en los procesos que se instrumentan por los jueces de control, y que no son pocas veces las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación y en la investigación complementaria, y que se traducen, Oscar Mario, en impunidad y en la correlativa disminución de la credibilidad de la justicia en su conjunto. Es decir, te detienen y ya saben los abogados, hablan con el Ministerio Público, con el fiscal, y el Ministerio Público integra mal una carpeta de investigación. No pone la hora. Sí, y la violación del debido proceso porque no estaba el chicle color amarillo, ¿no? Y entonces, a las horas sale, es lo que llamamos como puerta giratoria. Sí. Todo esto, Oscar Mario, lo explicamos de manera muy puntual en el libro, pero además también proponemos alternativas de solución. O sea, no solo nos quedamos en el diagnóstico y en el análisis de lo que ha sido esta reforma. Para mí no ha prosperado, no ha sido un ejercicio eficaz, tenemos una impunidad muy alta y no resolvió como se esperaba la justicia penal adversarial el tema de procuración y de impartición de justicia. Al contrario, agravó y aumentó la impunidad y la presencia de delitos sin castigo. Así es, la intención era buenísima, pero en la práctica, pues, estamos viendo que tristemente sucede todo lo que usted menciona, don Ricardo. Entonces, hay solución, y bueno, depende de legisladores como usted, pero que usted, aparte del libro, está elaborando una iniciativa y la va a someter a las diversas comisiones, o lo importante es que se haga algo, ¿no? Sí, yo he presentado no menos de 14 iniciativas de ley sobre la materia de procuración e impartición de justicia. Ahora estoy trabajando una de jueces sin rostro, una audiencia de jueces para el caso de delitos considerados graves o muy graves, como delito del narcotráfico, corrupción
delitos de funcionarios públicos, de tal forma que no tomen represalias directas contra jueces, aquellos que son acusados, condenados, qué interesante, qué interesante, por delitos. Eso ya estoy por terminarla. Estoy atendiendo derecho comparado, aplicable en otros países del mundo. No es malo tomar la experiencia exitosa de otros lugares, y aquí en México requerimos tener una verdadera actuación, capacitación, formación, pero también moralidad una gran capacidad cívica de jueces y de ministerios públicos. La corrupción nos destruyó a todos, Oscar Mario, de verdad, destruyó todo. Las redes institucionales de corrupción son impresionantes en la compra de bienes, en la licitación de servicios, en la licitación de obras, en las sentencias, en los actos de vinculación a proceso, en los autos de libertad. Hay redes institucionales de corrupción formadas por jueces, tinterillos, codigueros, pero hay redes institucionales de corrupción en todas partes, que eso es lo que heredamos. Es tan complicado y tan difícil que, hace 4 días en Guanajuato se demostró que el juzgado que dictó libertad a un presunto responsable grave fue por recursos económicos. Hace 4 días, Oscar Mario, y todos los días en los juzgados hay estas redes de coyotes, estas redes de corrupción, no solo en los juzgados, hay en todo, en los laborales, en los derechos de autor. Bueno, regresamos a la conclusión de esta charla con don Ricardo Monreal, quien presenta su libro Justicia Penal Adversarial en un tema fundamental, urgente, que es la actualización y modernización, pues de esto que supuestamente pues iba a lograrlo y que no ha podido, que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo que se requiere en el sistema de procuración y impartición de justicia. Don Ricardo, pues estaremos muy pendientes y muchas gracias. Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por el espacio, y lo que se ofrezca estaremos atentos y iremos comentando sobre los avances de las iniciativas o los avances en el sistema penal adversarial. Y el de ahorro para el retiro, ¿no? Que también está usted ahí involucradísimo. Sí, bien. En varios, estoy con lo de la marihuana también. Ese está buenísimo también. Estoy con otros muchos, debo tener como 10 temas muy urgentes, pero urgentes más que ninguno, me parece que estos 2. Bien, gracias señor senador, siempre es un gusto platicar con usted. Saludo a todo el auditorio con respeto y afecto. Gracias, don Ricardo Monreal. Y este libro que presenta, que se intitula Justicia Penal Adversarial.